Muchas gracias, señor director de esta tertulia, de este Ágora que nos convoca todas las semanas, y esta vez me ha tocado hacer a mí la de presentador. Voy a contar porque yo a María Antonia la conocí aquí. Ella es manchega de nacimiento como yo. Ella es del campo de Calatrava y yo soy del campo de Montiel. Es decir, yo pertenezco a un territorio de dominio reconquistador de la Orden de Santiago, que fueron las órdenes que se ocuparon de conquistar y repoblar en la Reconquista, y ella de la Orden de Calatrava. Órdenes hermanas. Hay otra orden por ahí que es todo el campo de San Juan, que pertenece a la Orden de San Juan de Jerusalén, pero esa era más, todas eran de obediencia papal, pero esta era directamente del Papa, la de San Juan. Y las nuestras son lo que llaman expertos, algún libro que tengo yo sobre eso, las órdenes castellanas, ¿no? Muy bien claro con el rey. Por tanto, somos muy hermanos, y ahora que se habla tanto de identidad, a mí no me gusta mucho, porque claro, desde todas las personas somos diferentes, todos los territorios son diferentes, todos, absolutamente todos. Lo que nos hace grandes es que la diferencia nos une, en muchos casos. Entonces, muchas veces hablar de identidad, sobre todo desde el punto de vista político y reivindicativo, parece que lo que nos lleva es a la desunión más que a la unidad. Pero bien, dicho eso, el territorio de La Mancha es un territorio, para los que lo conocemos, que hemos vivido, pues claro, como naturalmente patria, como patria chica, nos vincula con una emoción, diríamos, un tanto especial. Para los que son ajenos allí, en muchos casos es conocido como territorio de paso donde además en verano, que es cuando se viaja, cuando se hace turismo, porque hoy vamos a hablar de viajeros, y los viajeros es otra cosa, porque será otra cosa. Cuando se atraviesa aquella llanura, siempre uno dice qué calor y qué llanura más inagotable, pero es de una hermosura inmensa, por reivindicarlo. Hoy lo veremos, y porque los viajeros literarios, románticos, pasaron por allí. Pues de esto se ocupa nada menos que una persona a la que, como digo, tuve la fortuna de conocer en este Ágora, ¿no? Hablamos, y claro, pues hay muchas concomitancias, pero viéndola, y no la conozco lo suficiente, pero leyendo su currículum, si yo leyera el currículum seguro que a todos ustedes los aburriría, porque además como tiene una trayectoria profesional ya dilatada, si tuviéramos que leer todos los trabajos o artículos, pues bueno, consumiríamos el tiempo. Y tampoco es el papel de un presentador, yo creo. El papel de un presentador se trata de trazar quizás un perfil y, en todo caso, como el músico que interpreta, al leer un currículum, intentar calar el sentido, o por lo menos el espíritu que mueve a esa persona. He leído el currículum y es un currículum profesional apabullante, ¿no? Bueno, cuando uno lee estas cosas, pues tiene varias licenciaturas, licenciatura en Derecho, en Ciencias Políticas y Sociología. También se adentra en el tema de la dirección de cine, que esto para mí es muy especial, entrando en el terreno de las artes, hasta que se doctoró, y es doctor en Sociología por la Universidad Complutense. Esto para empezar, ya tiene un perfil profesional importante, y cuando uno ve a lo que ha llegado, pues profesora titular de Sociología en la Universidad Complutense, en la Facultad de Educación, y pues como buena profesional ha recorrido gran parte de los centros de investigación propios de sociología, de este mundo globalizado, está en París, en Estados Unidos, en las universidades, bueno, todas son de California, ¿no? La de San Diego, la de Berkeley, pero también en la de Columbia, también está en la Universidad de México, o en los centros de investigación de México, y en el Reino Unido. Es decir, una trayectoria dilatada que la acredita suficientemente para que sea una de las sociólogas reputada. Porque además, naturalmente, todo eso lo ha vinculado con un enorme proyecto de largo calado y de largo recorrido de investigación. Tiene más de una veintena de proyectos de investigación, ¿no? Y esto, claro, los que hemos sido, bueno, somos funcionarios, ¿no? Y hemos tenido que evaluar candidaturas en la NECA para acreditar, pues se da uno cuenta de esto, proyectos de investigación, una veintena de proyectos de investigación, algunos como IP, investigador principal, porque ya estamos en la época de las siglas, ¿no? Pues acredita su labor investigadora, que no solamente
ha transcurrido, como muchas veces dicen, ha ejercido el funcionariado, sino que ha cumplido con el deber de un funcionario, que es investigar, penetrar en el conocimiento, y naturalmente eso lo acredita. Como respuesta de toda su investigación tiene más de un centenar de publicaciones científicas, tiene reseñas bibliográficas y cuenta con casi 30 libros. Algunos de ellos han sido premiados. Además de esas publicaciones personales que ha hecho, ya se ha ocupado de ediciones y coordinación de obras colectivas, tanto de carácter nacional como de carácter internacional. Colaboradora de los medios de comunicación, participa en estos centros de investigación o de estudio sobre la igualdad de género y otras instancias que me ahorro reseñar. Pero ella presenta, como digo, este es el perfil profesional que uno dice, ¿no? Todas las personas somos, por lo menos, duales, y quizás lo de nuestra cultura también tenemos perfiles trinitarios, ¿no?, propios de nuestra cultura. Pero no me voy a meter en Honduras teológicas, ¿no? Me gustaría destacar que ella sí tiene esa dualidad propio de lo que ya captó Cervantes, en su observación fina, que es una dualidad que no solamente tiene este perfil, sino que tiene también ese perfil más espiritual o artístico, podríamos decir. Y ella incluso lo hace constar así, ¿no? Hace constar que tiene un doble currículum, el currículum académico y el currículum artístico. Es decir, aflora esa dualidad que Cervantes captaba en las personas, ¿no?, y que están simbolizadas en Don Quijote y Sancho, Es decir, implica naturalmente ese carácter, y tiene un artículo que se titula así, ese carácter poliédrico de ella, ¿no?, incluso más que dual, sería poliédrico. En este currículum artístico sorprende, a mí me sorprende, porque cuenta de lo que ella vive con pasión y lo que en realidad pues tiene algo de lo que amamos y cómo aflora los sentimientos, no solamente la razón que estaría en la parte de arriba, sino los sentimientos que están en la parte de abajo. Y me refiero al tema del cine. Es que tiene una producción fílmica de 5 trabajos sobre Almodóvar, sobre la figura del Paleto en el cine español, sobre lo culto y lo popular, la metamorfosis del campo español, y más recientemente, en el 2023, ya me sorprendió, está en el horno, recién salido del horno, una colaboración en una obra colectiva sobre el patriarcado de Lorca. Esto resulta sorprendente. Una socióloga que además entra en el tema del cine, que busca naturalmente no reflejar el aspecto externo de las personas, sino que entra en las profundidades telúricas de lo que son los sentimientos, ¿no? Pero no solamente se dedica, o se ha dedicado y tiene producción cinematográfica, sino que también tiene pintura, es pintora, ¿no? No terminaba yo de sorprenderme. Más de 100 obras pictóricas presentadas en exposiciones y en distintos lugares. Una producción de 100 obras de pintura no es poca cosa. Y por si todo eso fuera poco, claro, no podía faltar el otro rasgo fundamental, en este caso trinitario, que es la obra poética. Una obra poética bien dilatada, con 14 libros publicados y 4 más en los que ha colaborado. Este es el fin sucinto y no relatado año por año de toda su producción científica, que la acredita para haber alcanzado las cotas que ha llegado a alcanzar en el mundo académico y en el mundo, diríamos, artístico. Le doy las gracias por haberla conocido, por haberme llamado, como manchego me dijo José Ignacio, en plena canícula de verano. Me gustaría que me presentara. Naturalmente que lo he aceptado con mucho gusto y el placer ha sido mío. Muchas gracias. Bueno, esto se llama tener un padrino de lujo. En este día, que es un poco así alicaído, que no hay sol y tal, pues José Ignacio ha brillado, ¿no? Yo también me he vestido de colores brillantes y esperemos que vamos a tener aquí una bonita sesión en esta magnífica aula de pensamiento. Bueno, pues humildemente tengo que decir
que yo creo que todo se lo debo al ADN de mi madre, que tenía muy buena salud, era muy inteligente y era muy activa. También mi padre, pero bueno, voy por la línea de la madre, ¿no? Y sí, bueno, es que no tiene ningún mérito, tiene el mérito que tiene. Es que a mí me gusta mucho hacer cosas. Me pasa también, como comentábamos, como a nuestro querido Basilio Rodríguez Cañada, que somos muy activos y que si no hiciese me deprimiría. Entonces es como que cada naturaleza humana tiene que encontrar su biorritmo, su encaje, su destino, ¿no? Y a mí me gusta mucho hacer cosas. Y claro, eso lo ideal, y hay que dar gracias a Dios, ¿no?, es que esté soportado por una buena salud, ¿no? Porque claro, si no hay salud, pero bueno, toco madera, doy gracias al cielo, pues entonces me asiste. Entonces, sí, sinceramente muy agradecida, porque le mandé, digo, pero no, te lo mando humildemente, simplemente para irnos conociendo. Digo, no te anonades con mi currículum, porque claro, soy una persona muy activa, más de 30 años trabajando en la Universidad Complutense, y bueno, cuando la universidad era una cosa liberal, porque por esto ahora está un profesional liberal, con unas becas extraordinarias. Tengo que dar muchas gracias a mi profesión, al cielo. Entonces, bueno, pues ha sido estupendo. ¿Cómo no vas a aprovechar esos recursos fantásticos de ir a Londres? Además, ahí el Ministerio de Educación, tú conoces, José Ignacio, realmente no nos dejaba, eso lo digo con mucha justicia, porque la gente es muy hipercrítica a veces, y también hay que celebrar. No nos dejaba ir de trapillo, por así decirlo. Nos daba unas becas muy buenas. Ibas realmente con fondos, ibas como un profesional de prestigio. Y si te dan eso, es lógico que respondas, ¿no? Entonces yo he respondido haciendo todas estas investigaciones, ¿no?, que luego se plasmaban en libros. Así que no me extiendo más, y todo esto es pura humildad, y es el ADN de mi madre, y todo gracias a Dios. Comienzo la parte que me toca de esta sesión, y saludo. Buenos días a todos, estimado don Andrés, querida Elena, querido padrino José Ignacio. Y tenía que apuntar, que no ha aparecido, pero no habrá podido, querido presidente de la Casa Regional de Castilla-La Mancha, que me dijo que iba a venir, pero disculpo porque a lo mejor ha tenido algo que hacer. Es un politólogo, José Fernando, una persona que ya ha venido otras veces. Queridos asistentes a este acto, amigas, amigos todos, es un placer y un honor acudir a la cita de esta magnífica aula de pensamiento de Casino de Madrid, que dirige don Andrés con todo acierto. El título de mi conferencia de hoy, que lo tendrán aquí en la tarjeta, pero por si acaso alguien lo tiene, es La Mancha, territorio literario, viajeros románticos por la llanura. Tengo que decir, y esto no es una presentación del libro, porque esto no sucede en esta aula de pensamiento, pero sí anticipar que la generosidad y el buen hacer de Basilio Rodríguez Cañada como editor ha financiado que ya en 2004 va a salir un gran libro, verdaderamente, de 33 magníficos autores con este título, La Mancha, territorio literario. Entonces yo creo que se difundirá mucho. Realmente es un libro que el año pasado, yo soy la editora literaria, me llevó un trabajo ímprobo, porque ya no era mío, era coordinar a 33 autores de prestigio. Así que ya lo irán por aquí. Basilio es un buen publicista del trabajo que hace. Bien, la forma expositiva que adoptaré es la de enumeración de los parágrafos oídos. Así pues, antes de abordar propiamente La Mancha, tengo que tratar brevemente, justificadamente, el tema de la lengua, viajes y viajeros, Andalucía es el Dorado, que son, y luego ya nos centramos en La Mancha, que son los parágrafos 1, 2, 3 y 4. Y claro, la lengua primero, porque en definitiva, y esto es un dato importante, estos viajeros románticos que venían, ya fuesen ingleses, ya fuesen franceses, ya fuesen hispanoamericanos, a los que focalizo más porque son menos conocidos, me han interesado mucho. En definitiva venían porque
por la lengua, porque habían leído Cervantes, habían leído el Quijote. Y eso por eso comienzo haciendo una loa a la lengua, porque en definitiva subyacía ese interés. Parágrafo 1. La Mancha, el más grande país del mundo. Espero que se oye bien, ¿verdad? Sí. No. Esta curiosa denominación debe tomarse como una alabanza a la lengua española. Ese es el auténtico territorio lingüístico, cultural y poblacional al que alude. Va mucho más allá de la cuestión espacial en este epígrafe. No he encontrado formulación más hermosa para expresarla que lo dicho por el gran escritor mexicano Carlos Fuentes en el acto de aceptación del Premio Cervantes. Y dice así, son comillas del gran escritor mexicano Carlos Fuentes. ¿Qué nombre nos nombra? ¿Qué resumen lingüístico nos une y reúne? ¿Qué título, simplificándonos, da cuenta verdadera de nuestra complejidad? He venido proponiendo un nombre que nos abarca en lengua e imaginación, sin sacrificar variedad o sustancia. Somos el territorio de la Mancha, Mancha manchega, que convierte el Atlántico en puente, no en abismo. Mancha manchada de pueblos mestizos, luminosa, sombra incluyente. Nombre de una lengua e imaginación compartidas. Territorios de la Mancha, el más grande país del mundo. Ahora que tengo que pasar el mes de noviembre en México, realmente por motivos profesionales me han invitado, realmente es conmovedor. Los mexicanos de buena ley que aman así nuestro patrimonio común. Estoy hablando de la lengua, nuestro patrimonio y cultura. El español es la segunda lengua más hablada en el mundo, con más de 500 millones de hispanohablantes, a lo largo de una extensión territorial inmensa. De ahí la expresión de Carlos Fuentes, territorio de la Mancha, es decir, la lengua de Cervantes, el más grande país del mundo. Nadie mejor que él expresa la idea de nuestra unidad, con este texto que considero magnífico en hondura y belleza que acabo de leer. ¿Qué sentimos nosotros viajando por una y otra orilla del Atlántico, tan radicalmente distintas, sin embargo tan hermanadas, por lo que es todo la lengua? Decir lengua es decir padre, madre, raíz, tierra, barro, fuego, río, agua, viento y el aire perfumado de todo, con todo, por todo. Lo diré en frase brillante del gran Rubén Darío. Soy americano de España y español de América. Así digo yo cuando estoy por allí. Soy española de España y americana. Y española de América. Abunda en la misma hermandad esta hermosa cita de Pablo Neruda que tanto gusta. Comillas. Lo americano no estorba a lo español, porque a la tierra no estorba la piedra ni la vegetación. Cuando desembarqué en Quevedo, fui corriendo esas cosas sustanciales de España, hasta conocer su abstracción y su páramo, su racimo y su altura. Antología poética, editorial Hernán Loyola, 1981. Segundo parágrafo. Viajes y viajeros. De esta larga tradición civilizatoria deseo hablar hoy. A fin de cuentas, la vida es un viaje. Todo este asunto nos concierne. Los viajes son un género literario que existe desde la antigüedad, consolidado en el tiempo y emergente en la actualidad. Los viajes generan a veces una gran literatura que alberga buena escritura, pero también arqueología, antropología, sociología, psicología del viajero y de sus encuentros con el otro. Y un sinfín de conocimientos útiles como sabiduría y diversión, si la obra está bien hecha. Otras veces basta la escasez de descripción de un territorio, la rareza del viajero por tierras inexploradas o casi no frecuentadas y mucho menos testimoniadas por escrito, para dotar de valor a la obra publicada. Tercer epígrafe. La gran piedra imantada, la gran piedra imantada. Dos grandes razones fueron las que hicieron surcar la llanura manchega a los viajeros que conocemos como viajeros románticos. Ya toda una archifamosa categoría, tanto en archivos como bibliotecas y bibliofilia. La primera razón, como buenos románticos, idealistas y curiosos viajeros,
fue ir tras la sin par Dulcinea del Toboso, utilizar su nombre como signo y seña del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y del padre que lo engendró para ser conocido en todo el orbe, Miguel de Cervantes y Saavedra. Ese fue el gran imán que atrajo a los viajeros románticos. Toda la extensa tierra andaluza fue el gran imán, como acabo de decir, y la segunda razón que tenían para atravesar el territorio mancha. Cuarto epígrafe. Andalucía era el dorado. Sí, Andalucía era y sigue siendo el gran arsenal de ensoñaciones y fantasías que el viajero romántico deseaba vehementemente encontrar. Pasara lo que pasase, sin importarle penurias, incomodidades y hasta peligros. Es más, todo ello era la singular, comillas, gasolina que embravecía al viajero, buscada y deseada por él. El viaje sin riesgos perdía todo su encanto, ni merecía la pena. Y llegar a Ronda, con su tremendo tajo y balcón al vacío, era la meca a la que adorar para el viajero romántico. Hablo de viajeros, pero también hubo viajeras, mujeres ilustradas que nos visitaron en siglos pasados. Las ha rescatado del olvido la profesora de la Universidad de Granada, mi amiga Miriam López Burgos, con una sobresaliente tesis doctoral sobre las viajeras inglesas. Estas solían llegar a España por mar, a los puertos andaluces, y desde allí dirigirse a Granada por la difícil vía de Alhama de Granada, donde encendidamente recitaban el «Ay de mi Alhama», recordando el lamento del rey moro, como documenta excelentemente López Burgos, que investigó y tradujo los documentos originales de fuentes inglesas. Preguntad a estas viajeras y sus acompañantes por qué elegían esa ruta tan sinuosa, llena de peligros de toda clase, incluso el descarrilamiento de sus diligencias, y espantada de la caballería, argumentaban que era más interesante y bella que llegar a la mítica Granada por el llano de Loja. Hablando de escritoras inglesas, ¿cómo no citar a la célebre Virginia Woolf, que dijo extasiada desde Granada, comillas, «España es el más bello país del mundo». También disfrutó de Málaga la Bella, en la célebre casa de Gerald Brennan, en el pueblo malagueño de Churriana, donde tiene la casa el gran antropólogo Julio Caro Baroja, en la finca del Carambuco, por donde pasaron numerosos viajeros ingleses, célebres escritores intelectuales como John Maynard Keynes, el famoso economista. Quinto epígrafe. Ahora sí, ya, miradas sobre la Mancha. Ha sido necesario este prólogo de entrada. El viajero romántico, el diplomático francés Jean-François Dourdan, en su viaje de 1877 por España escribe: del pueblo de Villarta, dice así, comillas, antes de llegar a este pueblo, es textual de sus libros, se atraviesa un estrecho y largo puente de piedra, a ambos lados del cual hay una gran charca de agua estancada, cubierta de hierbas pantanosas. Esta especie de pantano es el río Guadiana, nota mía, que el autor confunde con el Ciguela, que a poca distancia de allí oculta por completo sus aguas perezosas, que reaparecen luego en un lugar llamado Los Ojos del Guadiana. Este mismo viajero romántico, el diplomático francés que he citado, dice así de Manzanares: el vino de los alrededores de Manzanares no es inferior al de Valdepeñas, pueblo situado a 4 leguas de aquel punto. Toda esta comarca es la verdadera patria del buen vino manchego. La improvisación ha escogido su domicilio en la plaza de Manzanares. Se nos apareció la improvisación, se nos apareció bajo la forma de una pobre ciega de unos 30 o 35 años, que aborda su mundo más resueltamente que si viera.
y que distribuye generosamente las más floridas lisonjas. Perdimos mucho tiempo allí, o más bien lo ganamos, mirando a las lindas jovencitas de Manzanares. Eso le gustó mucho a nuestro invitado Juan Ramón, el director del Archivo Nacional, que no conocía esta cita, y es de Manzanares. La improvisadora que nos perseguía con sus versos latinos castellanos nos endulzaba la tristeza de la partida. Hoy esta ciega que nos perseguía es conocida como María Francisca Díaz Caballero, 1818-1894, ha pasado a la historia con el conocido premio de poemas La ciega de Manzanares, hoy financiado por el propio Ayuntamiento de Manzanares. Son unos premios muy bien dotados, premios de La ciega de Manzanares, sacada por estos viajeros. Otro viajero era Edward Hawke Locker, inglés. Visitó nuestro país en dos ocasiones, en 1811 y 1823. La lectura apasionada del Quijote, según sus biógrafos, no usó otro libro ni guía, tuvo una gran influencia en sus escritos. El ideal de Dulcinea lo cautivó y no dejó de ir al Toboso. Y vio la misma gente según escribe literalmente, comillas, en cuanto a la opinión, indumentaria y modos de vida que existió en tiempos de Cervantes. El carácter manchego lo define así, comillas, todavía son conocidos por su taciturnidad e integridad, características por su formalidad en el vestido y comportamiento. Y mientras están satisfechos con su escasa porción de terreno, por su singular indiferencia a todos los acontecimientos que suceden en otra parte. El viajero inglés, conocidísimo Richard Ford, 1796-1855, escribe en 1926, comillas, ahora estamos en el corazón del país de Don Quijote, el Toboso de Dulcinea se encuentra en la recta. Y lo describe así Puerto Lápice, que no le gusta como pueblo, pero sí cómo está situado. Se coloca entre dos pendientes suaves cubiertas de olivos, con varios grupos de molinos de viento, que son más pequeños que los nuestros. En realidad, no son diferentes a los gigantes en la distancia. Son muy numerosos, porque es un país con mucho maíz para moler y poca energía hidráulica. El caballero con el cerebro roto estaba desconcertado por estos molinos. Así lo ve Richard Ford. Théophile Gautier, el francés Théophile Gautier, 1811-1872, en 1843 escribe así, textual: toda la llanura del reino de Toledo que cruzábamos era un yermo espantoso. Como próximo a La Mancha, patria de Don Quijote, provincia la más desolada y estéril de España. En España es imposible dar un paso sin que os asalte el recuerdo de Don Quijote. Tanto espíritu nacional posee la obra de Cervantes. Sus dos figuras son resumen de todo el carácter español, poco como tú decías. La exaltación hidalga y el espíritu aventurero, unidos al sentido práctico y una bondad jovial, llena de finura y optimismo. Sexto titulación, tengo 13. Toledomanía, una pasión viajera. Toledo ha sido y es una estrella que orientó el viaje hacia España de aquellos viajeros hispanoamericanos del siglo XIX que luego proseguían viaje hacia la constelación andaluza, Sevilla, Granada, Córdoba y Málaga. Las consecuencias inmediatas de la guerra de independencia de las viejas colonias americanas contra España produjeron el alejamiento de unas y otras. Se interrumpe el comercio y con él todo contacto, hasta el propiamente lingüístico, con el que había sido la madre patria. Con el paso del tiempo se fueron calmando las pasiones de la lucha, pero unos y otros siguieron viviendo indiferentes a las imprescindibles relaciones entre España y América. En estas circunstancias, Faustino Domingo Sarmiento, 1811-1888,
viene a visitarnos, escribe sobre nosotros y se abre toda una nueva etapa. Porque lo irremediable es que ni unos ni otros, hispanoamericanos y españoles, por más esfuerzos que hicieran, podrían ser indiferentes. Ni unos ni otros podían mirarse como extraños. Cabía el amor, cabía también el odio, nunca jamás la indiferencia. Con motivo de la celebración del cuarto centenario del descubrimiento, 1892, Rubén Darío viene a Madrid y escribe sobre nosotros. Se inicia así una impagable vía de comprensión y entendimiento que le debemos a Rubén Darío. Se crea un nuevo subgénero literario, el de España, vista o contada por los escritores hispanoamericanos. Séptimo, La Mancha, territorio literario. Quizás de todas las regiones españolas, ninguna como La Mancha goza de prestigio universal. La Mancha es el Quijote y el escenario apasionante de sus increíbles aventuras. Pocos son los escritores del mundo, y más si hablan y escriben en español, que no hayan sentido la atracción de su no menos increíble paisaje. La capital de esta literaria región es Toledo. De todas las ciudades españolas, junto con Madrid y Sevilla, es Toledo la que más enamora a los viajeros de allende el Gran Mar. Todos ellos la consideran la ciudad madre de España, la que ennoblece y representa a todas las demás viejas ciudades españolas. Se puede decir que había una toledomanía, la pasión por Toledo. Estoy utilizando un argot actual, una forma de llamar a una moda, algo en candelero. Por ejemplo, hablamos de calomanía, la pasión que la pintora mexicana Frida Kahlo ha levantado en nuestro tiempo. Por eso cito toledomanía. Los viajeros y escritores hispanoamericanos, siguiendo el claro ejemplo de Sarmiento, ya citado, iniciador de esta corriente literaria que hemos denominado Contar España, escribieron abundantemente sobre nuestra geografía y ciudades y sobre todo relataron Toledo, la ciudad preferida entre todas las españolas, como decía. Nos han dejado textos muy hermosos sobre ella, desde el 19 hasta la actualidad. Cito como mero ejemplo el texto de Adriano González León, comillas, Toledo en la luz de las Españas. Toledo en la luz de las espadas. Dice así, comillas, todo envuelto en una luz desafiante, la luz de Toledo que ha sido hecha por el choque de las espadas. El Tajo es cosa artificial, río inventado, porque hace casi un círculo completo. El viajero se deposita al fin en una taberna y toma venganza de las subidas y bajadas, extenuado por el Greco. Poco a poco uno cobra conciencia de que no va a morir. Semejante emponzoñamiento, ese más allá casi audible que estalla en los rostros de las figuras funerales, solo es patrimonio verdadero del señor de Orgaz, yéndose a las tinieblas y paradójicamente iluminado para los visitantes. Entre la catedral, la sinagoga y el alcázar, los pájaros y la luz están dando sus vueltas infinitas. Considero que es un texto muy lírico. Octavo epígrafe. Sarmiento, un hito. El escritor argentino Faustino Domingo Sarmiento, que ya hemos citado, llega a España el 3 de octubre y nos deja el 20 de diciembre de 1848. Tenía 35 años. Dice textualmente Sarmiento, comillas, este es todo un personaje. He venido a España con el santo propósito de levantar un proceso verbal para fundar una acusación que como fiscal reconocido ya tengo que hacerla ante el Tribunal de la Opinión de América. Así pues, Sarmiento viene con intención justiciera, en nombre de la América que habla español. Sarmiento, hijo de la revolución independizadora de la nación argentina. Esta es solo un año mayor que él. No podía ser más antiespañolista. Lo fue también toda aquella generación de hispanoamericanos y sobre todo de argentinos.
Sarmiento y una playa de escritores hispanoamericanos nos visitan y escriben sobre nosotros. Muchos de estos viajeros vienen en busca de los dos españoles más españoles de todos los tiempos, Sancho y Don Quijote. En la actualidad, Castilla-La Mancha goza para todos los que hablamos español del prestigio del Quijote y de ser el paisaje literario más famoso del mundo, como reflejaremos en el libro que van a hacer en el 2024, Dios mediante. Hay una amplia bibliografía sobre este tema, que ya es un topic al modo anglosajón, en catálogos y bibliotecas. Como sucede en todo tema clásico, cada generación de escritores tiene el derecho y tal vez la obligación de volver sobre él, volver sobre el Quijote. Y así van sumándose estratos de literatura ad hoc. Noveno, crítica y alabanza del español. Cuando Unamuno leyó las críticas de Sarmiento, comentó: no nos ofendemos, porque habla mal de España como español. Pasado el tiempo, el autor Sánchez Dragó significativamente tituló un ensayo suyo: y si habla mal de España, es que es español. Este es al parecer un rasgo de los españoles que tal vez convendría ir discutiendo en nuestros días. Sarmiento se sentía cercano a nosotros, no estaba criticándonos como un francés o un inglés, que solían mostrar desapego y superioridad. El chileno Lizardi valora así a nuestro país. España no es ir a los desiertos de África, sino que España es el oasis de Europa, donde el americano apaga su sed de ostracismo con el inagotable manantial de cariñosa acogida que le hace pensar que en aquel país no es extranjero. O sea, que había de un lado y de otro. Manuel Gálvez, en El solar de la raza, escribe así: si los argentinos viajaran por España, recogerían en cada ciudad castellana una lección espiritualista. Aquel país es el más inmenso foco de espiritualidad que existe en Europa. Bartolomé Mitre, al despedirse de Ortega Munilla, le dice: siento la impresión de haberme hallado en el solar en que viviera antes de nacer. Preciosas citas, ¿no? Décimo epígrafe: el quid de la cuestión. He estado bastantes meses leyendo estos viajeros y es apasionante. Los viajeros hispanoamericanos del siglo XIX no se interesan por el color local o por el romanticismo. Este es el quid de la cuestión que yo he visto. Insisto en esta idea a fuerza. Los viajeros hispanoamericanos del siglo XIX, casi todos ellos periodistas que escriben para sus lectores de la América hispana, no se interesan, como es usual en los viajeros ingleses o franceses, por el exotismo de las costumbres españolas, por los gitanos, por los flamencos, es decir, en la valoración estética de su desarrollo. Ellos vienen de países donde también conviven con el subdesarrollo y sus costumbres, en definitiva, son de raíz ibérica. Ese es mi punto de vista. Miradas cruzadas. Las miradas cruzadas entre pueblos y países siempre son materia de interés. Son miradas poliédricas, no exentas de pasión, amor, curiosidad, prejuicios, prepotencia, interés, oportunismo. En fin, todo lo que compone el barro humano con sus luces y sombras. Un décimo. Y aquí entramos ya más al pesar. La Mancha es minimalista. Yo soy muy aficionada a la pintura, pinto. La Mancha es un Rocco. A veces contemplando un óleo de Marc Rocco, el gran pintor norteamericano, que muchas veces se ha expuesto aquí en Reina Sofía, bastante conocido en España, he visto la Mancha en su elegante sencillez, en su economía de medios, en su minimalismo, y sin embargo nos llama la atención en su belleza.
No obstante, hemos tenido que llegar a nuestra contemporaneidad para que esta forma de ser y representación hayan alcanzado comprensión y un gran valor. Por ejemplo, la pintura de Rocco y, por ejemplo, el paisaje manchego. Hoy se ha descubierto el paisaje. Hace tan solo unas décadas se ignoraba hasta la palabra. Yo lo he comprobado con encuestas antropológicas, entrevistas. La palabra paisaje es una palabra muy refinada, muy ilustrada. La gente no hablaba de eso. España tiene afortunadamente un cambio social muy fuerte y ahora saben, todo el mundo habla del paisaje, ¿no? Afortunadamente. Ahora hablaréis. El descubrimiento del paisaje en general, la belleza de la llanura manchega en particular, es algo relativamente nuevo. Le preguntó el antropólogo a un paisano, a un labrador, sobre el paisaje. Le respondió: aquí no hay de eso. La 10º y último párrafo, a modo de epílogo, y que ya introduce unas pocas fotografías que he traído de un gran fotógrafo que es un amigo íntimo, Eduardo Mencos Valdés, nieto de la marquesa de Casa Valdés. La cito este dato porque yo soy estudiosa de las élites femeninas españolas y ella era una mujer de élite en el sentido que fue la primera que escribió el libro Jardines de España y fue a Londres y ganó unas medallas impresionantes, una persona realmente de genio. Y ahora tendremos el gusto de ver esas fotos porque tanto hablar del paisaje pues es muy bonito, ¿no? Poner unas fotos de un gran... Además es jardinero, es paisajista y fotógrafo y también nos unió la dirección de cine. Y también me he permitido poner al lado de este gigante, pero unas poquitas mías. Entonces vamos a este último epígrafe a modo de epílogo y lo titulo así: Ojos que miran la Mancha. Todo en la Mancha es tan sutil y evanescente, todo tan entrecruzado de varias identidades que siempre se nos escapa, como ante los buenos poemas, la verdadera raíz de su virtud. Esto escribió el gran Francisco García Pavón, realmente un entrañable escritor. La tierra se ha erosionado, desgastada, esto es texto mío, la tierra se ha erosionado, desgastada, ha perdido todos los adornos superfluos, solo queda lo profundo, lo esencial, esa tierra roja que hoy llaman tierras raras. Como si al parecer se hubiera desgarrado tanto la tierra que solo queda la firma de un paisaje de autor sobre una raya escuálida, delgadísima, la Mancha. Vivo en una tierra a punto de ser un esqueleto. Dentro de ese territorio queda un retal de pureza. ¿Qué paisaje es más cielo que tierra? Una inmensidad de cielo sobre una raya de suelo. Lo que queda es el esqueleto del paisaje. Es paisaje con una dimensión celestial, hacia arriba, hacia la eternidad. Somos tierra, criaturas de una tierra exuberante o escasa, que nos engendra, que nos hace, que nos trabaja como piezas de fina orfebrería. La llanura manchega tal vez sea la tierra propicia para el espíritu. Viene a mi memoria el gran cineasta, escritor y místico, José Valdelomar. En su película Cielo de Castilla exclama: pero qué ciegas son las criaturas que se apoyan en el suelo, Dios, amor, qué ciegas estando tú tan abierto. Borges pintó la llanura en una llamarada lírica genial, con ella termino. Caminas por el campo y casi no lo ves. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, don Andrés. ¿Quién quiere intervenir? Las imágenes después de la intervención, ¿no? O antes. Yo creo que antes. Venga, antes ponemos, que ya las he anunciado. Pero van diciéndome los que quieren intervenir. Pide el PIN del Casino de Madrid.
no estará por ahí. Es que claro, no sabemos cuál es el estudiante de Madrid, no podríamos pedirlo. Bueno, pues si quieren ir hablando mientras que solucionamos esta cosa técnica. Sí. Bueno, alguien que quiere intervenir, mientras tanto. Bueno, Miguel Ángel. Bueno, yo. Pues la verdad es que poco me cabe decir, porque la intervención ha sido tan densa, tan llena de información, que pese a que he estado tomando notas, porque al fin y al cabo luego me toca hacer la reseña de la revista, entonces pese a que he estado tomando notas, se me ha escapado todo sus Pero cabezas. momento, no se te oye. Es que no se oye.